Prácticamente todas las plataformas de streaming tienen sus propios éxitos, proyectos insignia que, como una locomotora, impulsan el servicio hacia adelante. Home Box Office, por ejemplo, tiene Juego de Tronos y True Detective. Disney Plus tiene The Mandalorian y Loki. Amazon tiene The Boys y Fallout. Y Netflix tiene toda una serie de éxitos. Pero Apple TV Plus no había logrado crear algo parecido en mucho tiempo. Sí, tenían proyectos de calidad y costosos como Ted Lasso, Silo o Slow Horses, pero siempre les faltaba un verdadero éxito revolucionario. No solo algo popular en un mercado local, sino algo que conquistara a la audiencia mundial y se convirtiera en un verdadero fenómeno. Y parece que finalmente Apple TV Plus lo logró. Estoy hablando de la serie Separación. Entiendo que tienen curiosidad sobre qué es esa separación. Para empezar, hablemos de un tema importante: el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. ¿Por qué insisto tanto en esta serie? Bueno, por ejemplo, porque incluso Tim Cook, el director general de Apple, no tuvo problema en aparecer en la promoción de la segunda temporada. Si él está dispuesto a respaldar este proyecto, entonces, ¿qué puedo decir yo? Tim C., core of the Apple. Please have a seat. Bueno, está bien, dejando de lado el marketing, vamos a repasar los hechos. Hecho número 1. Separación es hasta ahora la serie más popular en la historia de Apple TV Plus. La segunda temporada de la serie rompió todos los récords de la plataforma en cuanto al número de espectadores únicos. Solo en Estados Unidos, durante ese periodo, alcanzó 589 millones de minutos de visualización. Y según datos de la empresa de análisis Parrot Analytics, la primera temporada ya le generó a Apple TV Plus más de $200 millones. Dato número 2. 14 nominaciones en la 74ª ceremonia de los Emmy, no una ni dos. 14. Dato número 3. La serie fue dirigida por el conocido Ben Stiller. Sí, es el mismo tipo de Una noche en el museo y La familia de mi esposo. Dato número 4. El presupuesto de cada episodio de la segunda temporada es de $20 millones. No de toda la temporada, de un solo capítulo. Toda la segunda temporada le costará a Apple aproximadamente $180 millones. Y eso sin contar el marketing. Para comparar, la temporada final de Juego de Tronos costó 100 millones. Y allá, por cierto, había dragones y guerras, y aquí solo hay una oficina con alfombra verde. Puedes decir, bueno, ¿y qué? Son solo cifras. Un gran presupuesto no es necesariamente señal de calidad. Y tendrás toda la razón. No basta con millones y nominaciones para que una serie se convierta en un fenómeno. Debe haber algo más. Y en Separación, ese algo está presente. Bueno, soy Mark. Trabajo en Lumon desde hace 2 años y simplemente me encanta este juego. En este video vamos a analizar por qué de repente todos empezaron a hablar de Separación y qué proyectos inesperados tienen puntos en común con ella. Les aseguro que algunas de las similitudes realmente los van a sorprender. Entonces, ¿cuál es el secreto del éxito de Separación? Vamos a averiguarlo. Probablemente la razón principal del éxito de Separación es su concepto original. ¿Y si tu conciencia pudiera dividirse en una parte laboral y otra personal? Imagínate, te levantas por la mañana, tomas café, desayunas, llegas al trabajo y en cuanto cruzas la puerta de la oficina, en un instante la jornada laboral ya terminó. Sin llamadas molestas, sin fechas límite, sin juntas absurdas. Todo pasó sin ti. Ni siquiera tienes que preocuparte por tus errores, simplemente no los recuerdas. Todo lo que te queda es el sueldo en tu tarjeta y una noche completamente libre. Suena como un sueño. Pero ahora veamos todo esto desde otro punto de vista. Estás en el trabajo. Todo lo que sabes es el trabajo. Reuniones interminables, instrucciones, jefes estrictos, planes que tienes que cumplir. Trabajas, esperas el final del turno, entras al elevador y al instante vuelves a trabajar. No hay descanso, no duermes. Nunca sales de aquí. No sabes quién eres fuera de estas paredes. Eres simplemente una máquina de trabajo. Y lo más aterrador es que no tienes elección, porque en cuanto sales de la oficina, la decisión ya la toma otro tú. Ese que no recuerda nada de ti, el que no está acostumbrado a trabajar y solo descansa. Y él te enviará de nuevo a este ciclo eterno. ¿Qué te parece ahora ese trato? Ya no suena tan atractivo. Por paradójico que parezca, el guión de la serie, que después se convirtió en la serie más exitosa de Apple TV Plus, durante mucho tiempo no le interesó a nadie. Dan Erickson, guionista y creador de Separación, ideó el concepto mientras trabajaba en empleos temporales de oficina. Literalmente escribía el guión durante sus descansos para comer. La idea del guión nació de un pensamiento simple, pero inquietante.
Ojalá hubiera alguna manera de simplemente saltarme las próximas 8 horas de mi vida. Así, de inmediato serían las 5 de la tarde y podría irme a casa. Aceptaría eso al 100%. Pero luego Erickson se dio cuenta de que ese inocente truco de oficina en realidad da miedo. Me di cuenta de que es un pensamiento bastante aterrador querer tener menos tiempo valioso en esta tierra. Pero vender ese guión resultó no ser tan sencillo. Durante muchos años simplemente estuvo acumulando polvo en un cajón, hasta que Dan lo envió a Red Horror Films y Jackie Cohen decidió mostrárselo a Ben Stiller, y él se entusiasmó con la idea. Le llamó a Erickson y le propuso reunirse. En ese entonces, Dan aún no era una estrella, y el simple hecho de hablar con una persona que para él era una leyenda le intimidaba. En la oficina de Red Horror Films había una escalera de caracol que llevaba al sótano. Erickson describe ese encuentro así. Bajé. Y él simplemente estaba ahí, como Hannibal Lecter, justo en medio del cuarto, solo esperándome. Pero tuvimos una muy buena conversación. Ya tenía en la cabeza todo tipo de detalles profundos y nerds del lore. Y Ben de inmediato dijo, ¿y si lo hacemos así, podemos regresar y mostrar la historia previa? Y yo le respondí, sí, por supuesto, claro que podemos. Si no fuera por Stiller, Separación podría no existir en absoluto. Y definitivamente no sería como lo conocemos hoy. El guión original fue revisado sustancialmente. Stiller literalmente vio algo más en él de inmediato. Luego comenzó el casting. El papel principal se le confió a Adam Scott, con quien Ben Stiller ya había trabajado en su película La increíble vida de Walter Mitty, pero los demás llegaron al proyecto casi por casualidad. Hola, soy Heli. Llevo 10 horas trabajando en Lumon y... Britt Lower, quien interpreta a Heli, grabó su audición literalmente en su baño, y lo hizo con tanta emoción que dejó marcas de los golpes en la puerta. Era una escena del primer episodio y casi no ha cambiado desde el momento en que se leyó por primera vez. ¡Abre la puerta! ¿Pueden escucharme? Déjenme salir. La candidatura de John Turturro fue propuesta por Adam Scott. Me llamo Irving, llevo 3 años trabajando aquí. Por alguna razón, me sé los 9 principios fundamentales. Y John Turturro, a su vez, invitó a su amigo Christopher Walken. ¿Es usted el jefe del departamento? Bueno, óptica y diseño. Ben Stiller y Dan Erickson desarrollaron juntos el concepto de la serie y lo presentaron a varios estudios. Al final, Apple TV Plus adquirió los derechos de transmisión. El estreno fue el 18 de febrero de 2022, y la serie rápidamente ganó el reconocimiento de críticos y espectadores. A primera vista puede parecer que Separación ofrece algo absolutamente nuevo y único. Sin embargo, cuanto más te sumerges en su atmósfera, más fuerte se vuelve la sensación de déjà vu. Estos pasillos estériles, la inquietante mezcla de absurdo y terror, el orden de oficina estricto casi opresivo, todo esto parece haber aparecido en algún lugar antes. Personalmente, la serie me provocó esa extraña sensación más de una vez. Y cuando finalmente me di cuenta de a qué exactamente me recordaba, realmente me sorprendí. Vamos a analizar a qué proyectos nos recuerda Separación. ¿Con qué empieza la serie Separación? Una mujer despierta en un espacio cerrado. No recuerda quién es y escucha una voz por el altavoz que le propone responder unas preguntas de prueba. Si eres gamer, es muy probable que de inmediato adivines a qué se parece esto. Esto es Portal. Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Un juego icónico, un acontecimiento que se desarrolla en el universo de Half-Life, en el laboratorio de investigación de portales de Aperture Science. La protagonista del juego, Chell, despierta en el laboratorio sin recuerdos de su pasado. Su única interlocutora es GLaDOS, una inteligencia artificial que le dice qué hacer. La atmósfera general y las locaciones de Aperture Science recuerdan a Lumon Industries. In any workplace, mental fitness is paramount. That's why we've instituted comprehensive sanity measures. Now, our marketing engineers have discovered a way to offer consumers a home version of the Portal project for free. That's why we've instituted comprehensive sanity measures, which must be enforced on your severed team. Use your free Portal kit to measure the value of those around you and find a companion for the upcoming cooperative Portal testing initiative. En Separación, Lumon Industries está literalmente construida sobre la cultura de Keir. Lo llaman visionario, salvador, sabio. Sus citas cuelgan en las paredes de la oficina. Los empleados leen el libro de Keir,
y los jefes exigen que lo traten casi como a una deidad. Ahora recordemos Portal y a Cave Johnson, el fundador de Aperture Science. And respond to any incidents that may occur in the course of your science adventure. Your test assignment will vary. Cave Johnson es un genio corporativo loco. Sus discursos están llenos de absurdos. Propone probar tecnologías mortales en personas. En particular, dice lo siguiente. Estuve pensando, si la vida te da limones, no hagas limonada. Obliga a la vida a llevárselos de vuelta. Enójate. No quiero tus malditos limones. ¿Qué se supone que haga con ellos? Exige una reunión con el gerente responsable de la vida. Tal vez sea solo una coincidencia, pero la empresa Lumon suena casi igual que Limón. Esos mismos limones que la vida le lanzó a Cave Johnson. También hay un monólogo sobre la posibilidad de grabar la personalidad de una persona en un disco, lo cual se relaciona con las ideas de separación. La pregunta es la siguiente. Si podemos grabar música en un disco compacto, ¿por qué no podemos grabar en un disco la información sobre la personalidad y la mente de una persona? En fin, les pedí a los ingenieros que se encargaran de eso. La historia de la creación de Aperture Science, al igual que Lumon Industries, tiene raíces en un pasado oscuro. Lumen y Aperture Science son muy parecidas en muchos aspectos. En ambos casos hay algo absurdo disfrazado de normalidad. Experimentos con personas que se presentan como grandes logros. Un sistema de sumisión donde cualquier desviación lleva al castigo. El empleado o el sujeto de pruebas no sabe lo que sucede fuera de su sistema. Su mundo está limitado por las reglas que les imponen. Tanto Portal como Separación se basan en una sola idea. La persona que se encuentra en un sistema artificialmente construido debe obedecer sus reglas. GLaDOS le promete a Chell un pastel como recompensa por pasar las pruebas. La prueba ha terminado. Ganaste. Regresa a la cámara de descanso. Disfruta el pastel. Pero en algún momento, los jugadores se encuentran con la icónica frase "The cake is a lie". El pastel es una mentira. No es una recompensa, sino simplemente una manera de mantener al sujeto de prueba en el sistema, creando la ilusión de que sus acciones tienen sentido. Y ahora recordemos los waffles en Separación. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. Lumon incentiva a los empleados con rituales extraños donde los waffles no son solo comida. En ambos casos, a los protagonistas se les prometen pequeñas alegrías que al final resultan ser una forma de control. Dan ganas de decir, los waffles son una mentira. Pero los paralelismos con Portal no son lo único que me recordó la serie. En su atmósfera se notan otras referencias interesantes. En unos minutos volveremos a ellas. Pero primero vamos a entender en qué se inspiraron los propios creadores. Muchos críticos llamaron a Separación el episodio perfecto de Black Mirror, solo que extendido a toda una temporada, y realmente tiene sentido. Al igual que muchos episodios de Black Mirror, la serie toma una idea tecnológica, un implante que separa la memoria e intenta explorar cómo cambiaría nuestra vida cotidiana. Dan Erickson, al idear el concepto de separación, no intentaba crear algo en el vacío. Al contrario, conscientemente se inspiró en los clásicos que ya abordaban temas de realidad, memoria y control corporativo. Una de las fuentes de inspiración fue la película El Show de Truman, una película sobre un hombre que vive en una realidad artificialmente construida sin sospechar. Y de hecho, Lumon Industries se parece mucho al pueblo de Truman. Es un sistema cerrado con reglas estrictas, donde cada elemento está diseñado para mantener al personaje dentro del sistema. ¿Estoy atrapada? ¿Cómo? Si quiero irme, renunciar, ¿eso siquiera sería posible? Otros referentes importantes fueron la distopía grotesca de Terry Gilliam, Brasil de 1985 y Office Space, una comedia satírica que expone lo absurdo de la rutina de oficina. Por cierto, la idea de la separación también se relaciona con la trama del cuento de Philip Dick, Pago Total. Si no conocen a Philip Dick, es uno de los escritores de ciencia ficción más influyentes del siglo XX, que dejó una huella enorme en el cine. Precisamente basados en sus obras se filmaron películas de culto como Blade Runner, El Vengador del Futuro, Sentencia Previa, El Hombre en el Castillo y muchas otras, incluyendo La Paga con Ben Affleck y Uma Thurman, que es precisamente la adaptación de ese mismo cuento llamado Pago Total. La trama es la siguiente: un ingeniero llamado Jennings acepta trabajar para una corporación, pero con una condición. Después de terminar el proyecto, le borran la memoria sobre el trabajo realizado. ¿Suena familiar? Lo contrataron para un trabajo que debe olvidar. Ahora extraemos su memoria desde la marca hasta el presente. Pero además de Erickson, Ben Stiller también influyó en Separación, aportando su propia visión al proyecto.
Lo primero que inspiró a Stiller fue la clásica comedia de situación The Office. What is the most important thing for a company? The people. Parece un género completamente diferente, pero mírenlo más de cerca. Aquí también hay un grupo de compañeros de trabajo, chistes sobre detalles corporativos, actividades de integración y un jefe que se ve a sí mismo como un gurú de la motivación. Entre sus fuentes de inspiración, Stiller también menciona las películas ¿Quieres ser John Malkovich? Y Room Matrix, en la que el control de la conciencia y la frontera entre mundos también es un tema central. Todos estos proyectos son mencionados directamente por los propios creadores, pero los espectadores lograron encontrar paralelismos aún más interesantes e inesperados. La segunda temporada de Separación comienza con una escena inusual. El protagonista, encontrándose de nuevo en los interminables pasillos de Lumon Industries, echa a correr. Es como si intentara averiguar a dónde llevan estos laberintos, como si quisiera entender su lógica. La filmación de esta escena es impresionante. La cámara se mueve como si no hubiera ningún corte, creando una sensación de infinitud. Aunque por supuesto sí hay cortes, pero están ocultos. En realidad, esta secuencia de varios minutos se filmó durante unos 5 o 6 meses, dividiéndolo en 10 fragmentos separados. Cada parte requería equipo diferente para lograr el efecto deseado. Cuando los espectadores vieron este episodio, algunos recordaron de inmediato los backrooms. Es una leyenda de internet que surgió en 2019. Todo comenzó con una foto inquietante que mostraba un pasillo de oficina interminable iluminado por una luz amarilla y turbia de lámparas fluorescentes. Según el mito, los backrooms son una dimensión paralela a la que uno puede caer accidentalmente desde la realidad. La persona queda atrapada en pasillos vacíos e interminables, donde no hay salida y la lógica y la física están alteradas. La popularidad de los backrooms impulsó la tendencia en Internet de los llamados espacios liminales, una estética que muestra lugares que parecen transitorios, misteriosos y a veces surrealistas. Hello? El mundo de Lumon asusta con ese mismo vacío estéril, los mismos pasillos idénticos, las mismas habitaciones, la ausencia de ventanas. Todo eso crea una sensación de encierro un poco inquietante. ¿Recuerdan que en el primer episodio Ellie intenta salir del lugar pero vuelve a aparecer en el mismo sitio? Esa es una trampa clásica de los backrooms, un laberinto que no te deja salir. Sin embargo, los backrooms no son la única asociación que surge al ver la serie. En su estilo visual y en la atmósfera general, noté claramente la influencia de uno de los directores más icónicos en la historia del cine. Al ver la serie, a menudo sentía una extraña y difícil de explicar sensación de inquietud, y por un tiempo no podía deshacerme de la impresión de que algo me resultaba familiar. Y luego me cayó el 20. Separación, especialmente a partir de la segunda temporada, parece estar impregnada del espíritu de David Lynch y, en particular, de su Twin Peaks. It is happening again. Su estilo característico es que lo cotidiano de repente se convierte en un surrealismo inquietante. Twin Peaks, a primera vista, es un pueblo provincial común, pero detrás de su fachada se esconden secretos, rituales misteriosos y personajes inquietantes. En Separación, el pueblo de Kier es como Twin Peaks. Prácticamente todo el pueblo pertenece a la corporación y sus empleados existen en un sistema cerrado donde rigen reglas que nadie nos explica. Al igual que en las obras de Lynch, aquí la vida cotidiana de repente se interrumpe por algo completamente absurdo y aterrador. Por ejemplo, el episodio donde los empleados de oficina de repente se encuentran entre cabras vivas. ¿Qué demonios? ¿Viniste aquí para matarme? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué precisamente cabras? Nadie lo explica.
pero eso hace que la escena sea aún más espeluznante. Y los personajes de este lugar personalmente me recordaron un poco a la dama del leño de Twin Peaks. Who's the lady with the log? I would call her the log lady. No debieron haberse quedado. Esto es puro Lynch, cuando sientes que hay una lógica oculta en lo que está pasando, pero no la entiendes, y eso da miedo. En Twin Peaks, el agente Cooper cae en la Logia Negra, un lugar donde la lógica del tiempo y el espacio se rompe. En Separación, la oficina de Lumen se siente exactamente igual. Pasillos idénticos, puertas que no llevan a ningún lado, un misterioso pasillo de exportación. Es como el mismo pasaje a la Logia Negra. Sigue adelante. Recuerda también la habitación roja de Twin Peaks. En uno de los episodios de Separación nos muestran algo similar. Y también ese extraño baile ritual. También hubo lugar para criaturas sacadas de las pesadillas de Lynch. Y esta estatua me recuerda un poco al gigante de Twin Peaks. One person saw the third man. 3 have seen him. Precisamente por esta atmósfera, los críticos llamaron a Separación una serie al estilo de Lynch. Y de hecho, por momentos parece que Lynch podría haber hecho algo parecido si estuviera obsesionado con la cultura corporativa. Cuanto más ves Separación, más claro lo entiendes. No es solo una antiutopía de oficina. Aquí hay elementos de muchos proyectos de culto, desde series y películas hasta videojuegos. Pero toda la trama la mueve el misterio principal. No, nadie mató a Laura Palmer. ¿Y a qué se dedican realmente los empleados de Lumon? Esa es la pregunta que nos hace ver episodio tras episodio, con la esperanza de obtener una respuesta lo antes posible. Y para ser sincero, merece un análisis aparte. Si quieren ver ese análisis, apoyen el canal con un like y dejen un comentario. Eso ayudaréis a que el video se difunda y aumentará la probabilidad de que se haga ese episodio. También pueden apoyar el canal con una donación o a través de Boosty y Patreon.